Buenos días nuevamente, amados hermanos y amigos. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. La Escritura dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, la historia de los pueblos y algunos países está llena de personajes de renombre para dejar algún bien o algún mejor porvenir en la vida de las generaciones futuras. Algunos incluso tuvieron que hacer actos heroicos, otros simplemente quedaron en el olvido aun cuando su vida fue entregada. Pero hay una persona que pisó el polvo de esta tierra, que ha hecho una hazaña incalculable, que beneficia a un pueblo conformado por hombres de toda tribu, lengua y nación. Pero este hombre solo es reconocido verdaderamente en aquellos que pueden ver el gran beneficio que trajo para sus almas. Este hombre es específicamente nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos de una manera bíblica en Jesucristo, logramos ver que la obra que hizo en esta vida es gloriosa. Él entregó su vida para que otros puedan alcanzar la vida. Estos hombres, beneficiados por la muerte de Jesucristo, ahora tienen lo que conocemos como vida espiritual. Y en comparación con los demás hombres que no han reconocido al Señor Jesucristo, ellos pueden hacer las cosas para la gloria de Dios porque han creído en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Pero surge una inquietud. ¿Cómo pueden estos hombres tener vida espiritual? Por medio de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede hombres que han nacido 2000 años después, como nosotros, 2000 años después de Jesucristo, aún alcanzar el beneficio de la muerte de Cristo? ¿Cómo puede ser eso posible? Si usted sabe que hace 2000 años ni siquiera nos acordamos de quién vivió en este país, pero ¿cómo puede ser posible que la muerte de Cristo hoy por hoy siga beneficiando a los hombres? Entonces hay una pregunta que hay que plantearnos. ¿Cuál es el fundamento de esta vida espiritual? ¿Cuál es el fundamento de esta vida espiritual? Así que en este segundo sermón, hermanos, que he titulado El fundamento de la vida espiritual, en continuidad a la serie que he transmitido, La vida espiritual en Jesucristo, procederé a demostrar que hay un fundamento por medio del cual la vida espiritual se sostiene. Y lo haré en 3 puntos sencillos. Voy a ver el texto de Gálatas 2:20, una porción de ello, luego explicaré esa doctrina que se encuentra allí y finalmente aplicaré de manera breve esa enseñanza. Nuevamente el texto dice en Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este pasaje observamos que el apóstol está continuando su explicación de la obra de Dios hacia una vida ahora que los pecadores tienen al ser salvados a través del Señor Jesucristo. Los que han considerado el camino de la fe no solo son justificados, es decir, no solamente son perdonados sus pecados, sino que ahora en ellos se manifiesta la vida espiritual. Pero este era el problema que los gálatas tenían en ese momento. Ellos estaban abrazando la ley para ser justificados delante del Señor y querían comenzar a vivir una vida espiritual en base a la ley. Por ese motivo el apóstol confronta esta situación a todas las iglesias de Galacia. Incluso él coloca un recuerdo de confrontación contra el apóstol Pedro. Pero al explicar la vida espiritual, el apóstol deja una declaración gloriosa que manifiesta el fundamento de la vida espiritual. En el texto hay una parte que dice: con Cristo he sido crucificado. Esa va a ser mi porción que voy a tratar el día de hoy. Con Cristo he sido crucificado. Y en esta breve porción se plantea algunas inquietudes. ¿Pablo fue crucificado como Cristo lo fue? Porque él está diciendo con Cristo fue crucificado. ¿Pablo fue crucificado así? ¿Pablo murió como Cristo murió?
pero resucitó y por ese motivo hoy por hoy él puede decir, con Cristo he sido crucificado. Pablo fue uno de los ladrones que estaban en la cruz para afirmar que él junto a Cristo estuvo crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Y sería aún más difícil de poder explicar esto si sabemos que Pablo no solamente está hablando por él, sino por todos los creyentes. Podemos decir, ¿cómo podemos explicar que miles de personas fueron crucificadas juntamente con Cristo? ¿Cómo podemos explicar eso? Porque Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Es decir, Pablo estaba ahí crucificándolo, Pablo estaba siendo crucificado en ese momento. ¿Qué quiere decir Pablo? Tú eras el ladrón de la cruz que estabas al lado y luego resucitaste. ¿Qué pasó contigo? Así que la pregunta que debemos hacer, ¿qué enseñó el apóstol Pablo al afirmar que con Cristo ha sido crucificado? La respuesta a este interrogante responde la inquietud de cuál es el fundamento de la vida espiritual. Lo que Pablo enseñó es que la vida espiritual tiene un fundamento muy claro y que eso es la unión con Cristo. ¿Cuál es el fundamento de la vida espiritual? La unión con Cristo. Una unión que fue decretada en la eternidad. Hermanos, voy a estar hablando términos que espero que podamos seguir la línea de pensamiento, porque lo que vamos a ver es algo que comprende antes de ser creado todas las cosas. Pablo está hablando de esta unión que fue decretado antes de crear todas las cosas, pero que en el presente de aquellos hombres se manifiesta al haber creído en el Señor Jesucristo. En estos hombres se alcanza la vida espiritual y decir, todos los actos y beneficios de Cristo para ese hombre. Fue algo decretado en la eternidad, pero cuando ese hombre cree en el Señor, en ese momento se revela, se manifiesta todas las bondades y actos que Cristo hizo por ese hombre. Así que cuando Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, es una verdad que ha ocurrido, pero de una manera única. Así que quiero explicar esta doctrina en mi segundo punto. La doctrina que quiero explicar es lo siguiente, que la vida espiritual se fundamenta en la unión del creyente a Cristo, ordenado por la voluntad de Dios en la eternidad, pero experimentada en la vida al recibir por la fe los actos de Cristo. Nuevamente, la vida espiritual se fundamenta en la unión del creyente a Cristo, ordenado por la voluntad de Dios en la eternidad, pero experimentada en esta vida al recibir por la fe los actos de Cristo. Así que empecemos a explicar esta doctrina con esta pregunta. ¿Cómo se fundamentó esta vida espiritual? Debemos entender que en la eternidad Dios ha establecido un pacto, un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un acuerdo que consistía en salvar y dar vida espiritual a aquellos hombres que el Padre le ha dado al Hijo. Antes de crear todas las cosas, que habla el libro de Génesis, ¿sí o no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de crear todas las cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo realizaron un acuerdo, un pacto conocido como el pacto de gracia, donde el Padre le entrega al Hijo un pueblo en el cual iba a estar unido a Él e iba a ser salvado por la gracia del Señor. Miren lo que dice Juan 17:24. Juan 17:24. Dice la Escritura, Juan 17:24, que quiero que me acompañen con la Escritura porque son términos muy pesaditos y quiero que usted lo pueda ver en la Escritura. Juan 17:24. El Señor, orando al Padre, le dice lo siguiente: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es, aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, ¿cuándo se los dio? Jesús dice claramente, quiero que los que me has dado estén conmigo. Y la pregunta es, ¿cuándo el Padre le dio al Hijo las personas o su pueblo? ¿Cuándo? La respuesta es,
en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre le concedió un pueblo al Hijo para que por medio del Hijo ese pueblo sea rescatado de su condenación. En esta unión dada en el pacto de gracia, Dios decretó o estableció en la eternidad, antes que todas las cosas fueran hechas, darnos la vida espiritual y sus beneficios en el Hijo, es decir, en Jesucristo. Es decir, antes de crear todas las cosas, Dios, el Padre, le da al Hijo un pueblo, y ese pueblo en el Hijo recibe, por medio del decreto de Dios, por medio de la ordenanza de Dios, recibe la vida espiritual que hoy por hoy ese pueblo vive. Ese pueblo en la eternidad, Dios le concede vida espiritual y le concede todos los beneficios de Cristo Jesús, pero ojo, solamente en decreto. No estaba en creación, solamente en decreto. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Lo tenemos? Necesito que lo busquen. Segunda de Timoteo 1:9. Dice la Escritura: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La Escritura afirma que el pueblo del Señor en la eternidad, antes de crear todas las cosas, recibió por medio de Dios en Cristo Jesús la gracia de parte de Él. Es decir, antes de que alguien haya sido creado, en Cristo Jesús, salvado y todo, en la eternidad, Dios había establecido y le había dado a esa persona la gracia del Señor en Cristo Jesús. Aunque fue decretada la vida eterna al estar unido en Cristo antes de la fundación del mundo, debemos entender algo, que esta vida espiritual es verdadera y segura en Cristo Jesús. Debemos entender que el decreto de Dios que contiene la historia de la creación, todo lo que nosotros vemos hoy por hoy, ha sido decretado por Dios, ha sido ordenado por Dios, se establece en la eternidad, pero se ejecuta ¿cuándo? En el tiempo. Lo que hoy usted está viviendo fue decretado en la eternidad. Dios lo estableció. Pero ¿cómo usted lo puede ver? Hoy, en el tiempo. Usted puede ver que estas cosas Dios decretó. Por ende, aunque fue un decreto en la eternidad que el pueblo de Dios tenga vida espiritual, esto solo puede llevarse a cabo en la historia de la redención. Es algo que es, pero que no se manifiesta todavía. Solamente se manifiesta en la historia cuando se revela esa palabra al hombre, cuando se revela la salvación a los hombres. Mire lo que dice Colosenses 1 del 26 al 27. Colosenses 1 del 26 al 27. Tenemos Colosenses 1 del 26 al 27. Dice la Escritura, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. La gente no entendía eso, y no se podía conocer ese misterio, pero Dios lo había decretado, y ahora revela ese misterio. ¿Cuál misterio? Que el pueblo de Dios estaba en Cristo y recibía la vida espiritual en Cristo desde la eternidad. ¿Ok? De esta manera debe de entenderse que la vida espiritual en Cristo no fue un acto del beneficiado, el pecador redimido, sino que fue un acto del dador por su propia voluntad.
concedida la vida espiritual a todos aquellos que por el decreto han estado unidos en Cristo Jesús. ¿Por qué sostenemos que la salvación es del Señor? ¿Por qué creemos que Dios es el que salva a los pecadores? Porque es un acto que Dios lo hizo en la eternidad. Dios decretó la salvación de su pueblo en la eternidad. Y hoy por hoy en la historia se manifiesta eso. Debemos pensar también que cuando Dios, por el decreto eterno, determina enviar al Hijo al mundo, lo determina como cabeza del pueblo, a quien redimirá como el esposo de la esposa. Cuando Dios establece que el Hijo iba a venir, cuando Dios establece que el Hijo iba a venir en un acto de mediador, debe entender algo, que en la eternidad Él era mediador ¿de quién? De su pueblo. Por ende, si el Hijo es el mediador anunciado en la eternidad, entonces su pueblo, a quien redime, está unido a Él en la eternidad. Miren lo que dice 1 Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20 dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20 dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Quién es Él que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo? Cristo. ¿Preparado, pero para qué? Preparado para ser el mediador ¿de quién? De su pueblo. Él estaba preparado para ser el mediador de su pueblo y que se ha manifestado en estos últimos días por amor ¿a quién? A su pueblo. Así que, ¿cómo se fundamenta esta vida espiritual? Respondemos de una manera sencilla: por el decreto de Dios que fue en la eternidad, el cual ha declarado que todos aquellos que están en Cristo Jesús tengan vida espiritual. ¿Por qué hoy por hoy, si tú has creído en Cristo Jesús, tienes vida espiritual? Porque Dios lo decretó en la eternidad. Dios nos dice: bueno, te salvé hoy y démosle vida espiritual en ese momento. No, Dios había decretado que el hombre que confiaba en Cristo Jesús sea alguien que sea portador de esa vida espiritual. ¿Y dónde lo hizo Él? En la eternidad. Él decretó eso antes de que todas las cosas fueran hechas. Pero surge una segunda pregunta: ¿cuáles son esos actos de Cristo que experimentan los que están unidos a Él? Si hemos planteado que el fundamento es que desde la eternidad Dios ha unido a un pueblo, a Cristo Jesús, y lo ha salvado, y desde la eternidad le ha dado vida espiritual y le ha concedido los actos y beneficios de Cristo a ese pueblo, la pregunta es: ¿cuáles son esos actos que experimentan aquellos que están unidos a Cristo? El texto que dice de Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado. Sabiendo que esto habla de la unión con Cristo que se decretó en la eternidad, pero que se manifiesta en la historia, debemos ahora entender que Pablo está asociando como parte de su vida un acto de Jesucristo. Específicamente, ¿cuál? La crucifixión. Pablo dice claramente: lo que Cristo hizo allí es mío también. Allí también estuve también allí. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó de esa manera en la eternidad. ¿Pero qué significa esto? Lo que Pablo revela de la obra de salvación es que todos los que tienen vida espiritual han sido crucificados juntamente con Cristo. No dice: han sido crucificados al igual que Cristo, ni tampoco han sido crucificados sin Cristo, sino que Pablo dice que en la crucifixión de Cristo, la vida de todos aquellos que estaban unidos a Él por el decreto han sido crucificados. Es decir, sobre alguien que tiene vida espiritual, la condenación de sus pecados ya ha sido ejecutada, pero no en Él, sino en ¿quién? En Cristo, porque Cristo fue el que pagó esa deuda. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor. Primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cristo en la cruz estaba pagando los pecados ¿de quién? ¿De quién? De su pueblo. ¿Cuál pueblo? Su pueblo escogido. ¿Cuándo lo escogió?
Muy bien. Ahora sí puedo dormir tranquilo. Ahora quiero llevar un momento a ese momento de la crucifixión. Vamos a Marcos capítulo 15, del 25 al 32. Marcos 15, del 25 al 32. Y vamos a hacer algunas pausas en esa porción bíblica. Marcos 15, del 25 al 32. Necesito que llegue allí. Voy a esperar pacientemente. ¿Lo tenemos? Marcos 15, del 25 al 32. ¿Lo tenemos? Muy bien. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿A quién? A Cristo. Y la inscripción de la acusación sobre él decía: el Rey de los judíos. Crucificaron con él ¿a quién? A dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Mi pregunta es esta: ¿dónde está tu nombre allí? ¿De la izquierda? ¿De la derecha? ¿Puedes ver allí tu vida? No está ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Dónde está? En el centro, en el Hijo de Dios. Tu vida está en ese momento siendo crucificada. La sangre, el sudor, las lágrimas, el dolor eran de Él, pero tú estás siendo crucificado. Piensa esa escena. La gente ve a alguien crucificar allí, pero ellos no entienden. Solamente ven a quién, a un hombre siendo crucificado en medio y a dos más a la izquierda y a su derecha. Pero ¿qué revela la Escritura? Que allí estaba todo aquel que ha confiado en Cristo Jesús. Allí estaba siendo crucificado. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y decían: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. ¿Podía Cristo descender de la cruz? Sí. ¿Lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque si Él bajaba, tú y yo y todos aquellos que tienen vida espiritual no hubieran sido crucificados para el perdón de sus pecados. Si Cristo descendía, tu vida, la de tu cónyuge, la de tus hijos, no tendrían esperanza de salvación. Cristo podía bajarse, sí, pero no quiso. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba unido ¿a quién? A su pueblo. Y en esa cruz Él estaba padeciendo ¿por quién? Por su pueblo. Dice: a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Si el Señor te traslada en ese momento, cosa que no va a ocurrir, te traslada en un ejercicio de ilustración y tú escuchas eso. Bájate, si dices que en 3 días vas a reedificar el templo, sálvate a ti mismo. ¿Y qué tú harías en ese momento? ¿Le dirías también bájate? No te bajes, por favor. No te bajes, aguanta, soporta. Porque si tú te bajas, yo no tengo perdón de pecados. Si tú te bajas, mis hijos no van a tener esperanza. Si tú te bajas, la salvación que tú estás dando no va a ser una realidad en mi vida. Versículo 31. De igual manera también los principales sacerdotes junto a los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. ¿Podía salvarse Cristo? Sí, pero no se salvó. ¿Por qué no se salvó? Porque si Él se salvaba, nosotros no nos salvábamos. Si Cristo salvaba su vida, Él sabía que nosotros no podíamos salvarnos. Él sabía que no había forma de que su pueblo sea salvo.
Él sabía que no había ningún otro camino establecido por el Padre, por el Hijo mismo y por el Espíritu Santo para que el hombre alcance salvación. Por lo tanto, Él estuvo allí, agonizando hasta la muerte. Si Cristo salvaba su vida, Él sabía que no podía salvar la nuestra. Nadie puede salvar su vida a no ser que confíe en Cristo. ¿Por qué Cristo no se bajó? Porque Él estaba viendo tu alma. Él estaba viendo tu vida. Él estaba viendo su pueblo, a quien estaba unido desde la eternidad, y muriendo en una cruz, Él estaba amándonos allí. 32. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con Él también le insultaban. Amado hermano, que ahora tienes la vida espiritual y que has sido crucificado juntamente con Cristo, ¿qué hacías antes tú de conocer a Cristo? ¿Qué hacías antes de venir a la vida espiritual? ¿Qué hacías verdaderamente? La Biblia dice que vivías despreciando a Cristo Jesús. Mientras tú, antes de tener la vida espiritual, querías que Él muriera, que sea avergonzado y injuriado, Él, mientras moría, quería que tú seas enriquecido, bendecido, amado y glorificado. Si tú hubieras estado en aquel tiempo sin conocer a Cristo y luego conociéndolo, pero en aquel tiempo sin conocer a Cristo, tú estuvieras insultándolo a Él. Tu esperanza de vida muriendo por ti, pero tú en tu ignorancia diciendo, ¿quién es este? Insultándolo, injuriándolo, porque esa es la locura. Mire, piense esto. Versículo 32. Y los que estaban crucificados con Él también le insultaban. Es decir, los dos ladrones estaban insultando ¿a quién? A Cristo. Pero mi pregunta es, ¿se salvó uno de ellos? Sí, solo uno se salvó. A pesar de que esos hombres estaban insultándolo y no viendo lo que ocurría allí, Cristo tuvo compasión de él y lo amó hasta el final. Si estuvieras nuevamente en esa escena de estar allí, sin ese corazón regenerado, tú no estuvieras diciendo, no te bajes, sino que bájate y burlándote de él. Pero ¿sabes por qué ahora tú le puedes decir, no te bajes? Porque has entendido que mientras Él moría, tú estabas haciendo de bendición para tu alma. Tú estabas decidiendo la bendición del Señor Jesucristo. Él estaba muriendo, pero no estaba muriendo porque quería morir, sino porque estaba muriendo por causa de su pueblo. Mire lo que dice Romanos 6, del 6 al 8. Romanos 6, del 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mientras Cristo moría, Él estaba otorgando la vida a su pueblo. Porque eso es la base de la vida espiritual. Saber que estamos unidos a Cristo Jesús. Saber que en ese momento mi Salvador estaba muriendo por mí. Saber que en ese momento, aunque Él estaba padeciendo, aunque Él estaba sufriendo, no era Él solamente, sino era Él y el pueblo unido a Él. Pero le hago esta pregunta: ¿es la crucifixión el único acto en el cual estamos unidos a Cristo? ¿Solamente estamos unidos a Cristo en la crucifixión? ¿En qué estamos unidos a Cristo? ¿En qué? En todo. Estamos unidos a Cristo Jesús. No solo esto, sino que fuimos sepultados con Él, Romanos 6:4. Resucitados entre los muertos con Él, Efesios 2:6. E incluso sentados con Él en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Mira lo que dice Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó
y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero Pablo, tú no estás ahorita en lugares celestiales. No, yo no estoy, pero mi Salvador sí. Él está en los lugares celestiales y como yo soy de Él y Él es mío, definitivamente yo estoy con Él. Pablo afirmaba esta realidad porque él entendía que la vida de todo cristiano está unida ¿a quién? A Cristo Jesús. Ese es el fundamento de la vida espiritual. No solamente murió y nosotros morimos, sino que también hemos sido levantados juntamente con Él. Su vida es nuestra vida, su castigo nuestro castigo, su muerte nuestra muerte, su resurrección nuestra resurrección, su justicia nuestra justicia, su ascensión y glorificación nuestra ascensión y glorificación. Aunque no había nacido, Dios, sin embargo, consideró a su pueblo estar en unión con el Salvador a través del cumplimiento de la obra de Cristo Jesús. Cristo no vivió y murió y resucitó por un grupo sin rostro, sin nombre. Cristo vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Por quién? Por un pueblo que está unido a Él, por un pueblo que ha sido salvado por Él. Pero brevemente planteemos la última pregunta. ¿Y cuándo estos actos de Cristo los experimentan los creyentes? ¿Cuándo realmente esas cosas de la vida de Cristo que están unidas a su pueblo lo experimenta el creyente? Lo experimenta en el momento de su conversión. Cuando el pecador cree, se aplica a los actos de la vida de Cristo y se manifiesta que está unido a Él, porque solo los actos de Cristo están disponibles para todos aquellos que han sido desde la eternidad elegidos en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes que, Pablo, cómo sabes que tú estabas muriendo con Cristo? Porque yo creí en Él, y eso es una verdad en mi vida. Antes de ser salvo, mientras perseguía a la iglesia, no tenías nada que ver con ese carpintero que había sido muerto en la cruz. En vez lo perseguía, no entendía lo que pasaba, en vez lo injuriaba, en vez mataba a sus seguidores. Pero cuando fue convertido, entendió ¿qué cosa? Que Él murió juntamente con ¿quién? Con Cristo Jesús. Además, se debe considerar que parte de todos los actos de Cristo, los beneficios de la unión en Cristo, que experimentan los que tienen vida espiritual. Es decir, aquel que ha sido salvado por la gracia del Señor no solamente muere juntamente con Cristo, no solamente es sepultado, resucitado y sentado a la diestra, sino que también recibe todos los beneficios, como es el arrepentimiento, la justicia, regeneración, adopción, santificación. De esta manera, lo que Pablo presenta en su declaración de unión con Cristo en la crucifixión, para demostrar que los actos de Cristo y los beneficios solo pueden ser alcanzados mediante la fe. Pablo dice claramente, yo soy crucificado con Cristo, pero no es por las obras de la ley. No es por las obras de la ley, sino porque por haber creído. Es la única forma de que alguien puede alcanzar eso. La fe en Jesucristo me libera de la condenación de la ley, porque Cristo pagó esa deuda. Él es el fundamento de la vida espiritual. En Él descansa toda nuestra vida. No en nuestras obras, sino en quién? En las obras de Cristo Jesús. Pero ahora pensemos un poco cómo esto puede aplicar a nuestra vida. Debemos recordar, hermanos, que el camino de la justificación por la ley es imposible. Y que cualquier intento de tener vida espiritual a través de las obras de la ley nos deja excluidos de las cosas de Dios. Si tú intentas hoy por hoy salvarte por ser una mejor persona, por confiar en lo que tú haces, por las obras de la ley, no vas a alcanzar ningún camino de salvación. No vas a tener vida espiritual. Por ese motivo el apóstol Pablo presentó su unión con Cristo para demostrar que la condenación de la ley quedó resuelta únicamente en la vida de Cristo. Y de esta manera somos llamados a glorificar a Dios. 1 Corintios 1, del 30 al 31 dice lo siguiente. 1 Corintios 1, del 30 al 31 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No hemos de gloriar en quién, en Cristo Jesús.
Porque el camino para nuestra justificación y para tener vida eterna ha sido por medio de ¿quién? De Cristo, de Dios mismo. Y ante eso hemos de glorificar. Pero segundo, debemos también alimentar nuestro entendimiento de este fundamento presentado para que nuestra vida tome más de Cristo y pueda ser fortalecida en el hombre interior. Usted sabe que estamos unidos a Cristo, ¿sí o no? Pero escuche algo, tiene que aprovechar eso. Tiene que aprovechar eso. Recordemos que la unión con Cristo es inseparable, que su nacimiento bajo la ley y la obediencia a la misma nos permite tener garantías de nuestra rectitud de corazón delante del Señor. Su muerte por causa del pecado nos debe llevar a pensar que la muerte que tenemos para con el pecado. Su resurrección nos trae esperanza en los tiempos de pérdida y afirma la esperanza que tenemos en Él. Su glorificación a la diestra del Padre nos asegura el perfecto gozo eterno delante de Dios, y las riquezas que Él ha obtenido ahora son nuestras también para disfrutarlas con Él enteramente en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación, si usted ha sido salvo por la gracia del Señor, es algo glorioso. Pero entienda algo, todavía puede crecer en eso glorioso. Todavía puede crecer en Cristo Jesús y ver lo que Él ha hecho por usted. Pero en tercer lugar, consideremos cómo el fundamento de nuestra vida espiritual tuvo un costo. Aunque nosotros no morimos en nuestros delitos y pecados por haber creído en Cristo, y aunque nosotros no experimentamos la ira de Dios, hubo alguien que llevó el castigo de nuestra maldad y fue crucificado en nuestro lugar. Así que somos llamados a vivir por aquel que murió y padeció en nuestro lugar. No por su dignidad y el valor infinito que tiene, en cierto sentido eso es algo claro, sino que específicamente porque somos deudores de Él y en amor debemos entregarnos a su obra. Yo no sé si usted y yo podemos estar muy conscientes de lo que Cristo ha hecho en la cruz. A veces pienso que yo no estoy muy consciente. Y aún cuando estoy predicando esto, aún sé que no estoy muy consciente de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque, ¿quién pudo hacer eso? ¿O qué mismo pasó allí? Que Cristo mismo murió por mí. No es algo que usted y yo podemos asimilarlo fácilmente. Y si usted dice, no, yo ya sé eso, déjeme decirle, no sabemos mucho todavía. Lo que Cristo hizo en la cruz no tiene, y toda su vida, no tiene forma de poder calcular de nuestra mente y nuestro corazón. Si usted pensara constantemente y si pensáramos en Cristo, en lo que Él hizo, nuestra vida crecería mucho. Él pagó un costo, tú no. ¿Sí entiendes eso? ¿Puede tu alma comprender eso? Mientras tú y yo estamos aquí tranquilos, disfrutando, no teniendo ninguna dificultad para adorar al Señor, hubo alguien que sí tuvo la dificultad y que sí tuvo que morir y que tuvo que padecer y tuvo que permanecer firme toda su vida para que tú y yo podamos disfrutar de esto. Si tú consideras el cristianismo como algo ligero, no estás viendo a Cristo Jesús. No estás viendo el costo que Él pagó. Si a ti te duele que el vaso que compraste, o la jarra que compraste, con tanto esfuerzo, tu hijo te lo tire, y te sientas tan mal y tan bravo, piensa un momento. Lo que Cristo dio no fue un vaso, no fue algo nada más, fue su propia vida. ¿Sabes por qué a veces no somos sensibles a eso? Porque no entendemos el costo que Él pagó. No entendemos el valor que Él ha dado. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué pasaría si alguien viene y quema tu carro ahorita? ¿Qué quisieras hacer de esa persona? ¿Qué pasa si pierdes algo de valor? Definitivamente estarías muy molesto porque sabes que te costó. Pero ahora piensa esto: Cristo pagó con su vida para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos tener vida espiritual. Mi hermano, no piense que está usted consciente de eso. De verdad creo que estamos conscientes de lo que hemos sido salvos, obviamente, en un sentido. Pero no piense que ya lo sabe todo.
No piense que entiende que ya Cristo murió, entonces ahora tengo vida. Pero ¿cómo eso afecta a su alma? Esa es la pregunta. ¿Cómo eso está afectando tu alma, tu manera de vivir en este mundo? Porque si no está afectando, no estamos considerando que aunque es por gracia, hubo un costo. Hubo un costo que lo pagó Jesucristo mismo. Pero ahora permíteme llevarlo esto al matrimonio. Nosotros sabemos que la Escritura hace una clara enseñanza de que la unión de Cristo con su iglesia se manifiesta ¿dónde? En el matrimonio. Eso es claro. En Efesios 5:23 el apóstol Pablo dice, pero hablo de ¿qué? De Cristo y su iglesia. Todo lo que le doy al esposo y a la esposa, a los hijos, es con respecto a ¿qué? A lo que yo veo de Cristo y su iglesia. Y esto no es solo por mandato, sino por responsabilidad de ser institución, ser la institución de que Dios ha establecido para reflejar esa unión de Cristo y su iglesia. Pensemos en tres cosas, por ejemplo, cosas muy prácticas. Los esposos no deben hacer las cosas pensando en su propio bien. Piense esto nuevamente. No deben hacer las cosas pensando solamente en su propio bien. Ellos deben imitar a Cristo, quien en todo tiempo se mantuvo firme hasta el punto de morir por el bien de su amada esposa. Las esposas deben tener siempre una actitud de agradecimiento al ver los actos de su esposo. La gratitud debe acompañar el corazón de una mujer que ha recibido la vida espiritual. Los esposos, ¿qué deben de hacer? Deben ser diligentes. Deben hacer siempre las cosas no pensando en su propio bien. Pero las esposas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser agradecidas. Porque si la iglesia es agradecida por Cristo, las esposas, ¿qué tienen que ser? Agradecidas por los actos que hacen sus esposos. Sabemos que tanto esposos como esposas tendrán que luchar con el pecado que se levanta en sus corazones, pero deben constantemente ver el modelo que Dios ha establecido de Cristo y su iglesia. Así que, amados hermanos, te hago esta pregunta: ¿en qué cosas aún tu vida gira en torno a ti mismo en vez de pensar en tu esposa? ¿En qué cosas todavía tú estás clavado allí en pensar solamente en ti y no pensar también en tu esposa? Y amadas hermanas y amigas, ¿en qué áreas de tu vida luchas con el inconformismo y la poca gratitud? Son cosas que necesitamos luchar. Piensa en un segundo ejemplo. Los esposos no deben actuar esperando que sus esposas sean las que den el primer paso, sino que ellos deben de estar prestos para dar el primer paso, siempre en pro del bienestar del hogar, aun cuando esto incluya humillación, corrección o bendición. Así como Cristo ha hecho con su amada iglesia. ¿Quién dio el primer paso? Cristo. Asimismo, las esposas deben de hacer uso del liderazgo de sus esposos para que puedan ser ayudadas en sus debilidades, así como la iglesia ha recibido los actos y bendiciones de Cristo para su crecimiento. Amada hermana, si tú no aprovechas el liderazgo de tu esposo, tú estás diciendo que lo que tú estás reflejando es que la iglesia no está aprovechando lo que Cristo hizo por ella. Cuando una hermana no aprovecha el ser moldeada a las cosas del Señor mediante el liderazgo de su esposo, está reflejando lo contrario que la iglesia debe reflejar con respecto a Cristo, la cabeza de ella. Amados hermanos, ¿estás mostrando esa diligencia en tu hogar para tratar con las necesidades de tu cónyuge? Y amadas hermanas, ¿estás mostrando un corazón enseñable para con tu esposo? Sí, que Cristo me enseñe, pero que mi esposo no. Eso no va con respecto a la palabra del Señor. No es lo que Cristo ha revelado. Los esposos deben ser pacientes, así como Cristo lo fue y lo sigue siendo, esperando que el último de sus elegidos entren a la gloria eterna, hasta que sean unidos por el decreto de la eternidad y se apliquen en ellos los beneficios de la salvación. ¿Por qué los esposos tienen que ser pacientes?
¿Por qué? Porque es bueno. ¿Por qué? Porque Cristo fue paciente. Cristo fue paciente y aún sigue siendo paciente, ¿sí? Esperando que su pueblo llegue al arrepentimiento. Así que si eres impaciente, no estás reflejando a Cristo Jesús. Tienes que ser paciente. No es que yo soy así. Sí, eres así porque eres pecador, pero no debes ser así. Debes ser como ¿quién? Como Cristo Jesús. Las esposas deben estar conscientes de las bondades recibidas de parte de sus esposos. El pecado ha afectado a los hombres, haciéndolos impacientes e iracundos en su hogar, no mostrando la paciencia de Cristo. Pero también las mujeres, por causa del pecado, con facilidad olvidan lo que un tiempo recibieron, sintiéndose desdichadas en esta vida. Eso le pasa a la iglesia. La iglesia a veces se siente muy mal. ¿Por qué? Porque ha olvidado todo lo que Cristo ha hecho por ella. A veces no tienes esperanza, te sientes infeliz como cristiana, y eso es parte de lo que hace la iglesia cuando olvida ¿qué cosa? Lo que Cristo ha hecho por ella. Y así ocurre con las esposas. Se sienten muy mal, muchas veces desdichadas en esta vida que tengo. ¿Pero por qué? Porque olvidan lo que su esposo ha hecho por ellas. Es cierto, hermano, para concluir este punto, es cierto que el pecado en el matrimonio puede traernos dificultades muy difíciles de sobrellevar. Pero los animo a que no dejen de hacer lo que Dios les ha mostrado. Que el amor, la gratitud, la paciencia, la humildad y todas las cualidades dignas de imitar estén en sus corazones para que podamos reflejar la gloriosa unión de Cristo y su iglesia, que es el fundamento de nuestra vida espiritual. Y pensemos en un último punto. Considera en esta vida ser crucificado juntamente con Cristo en vez de recibir el castigo de tus pecados. Si por ley natural es sabio pensar en el cónyuge que te acompañará en esta vida, es sabio también considerar quién te acompañará por la eternidad. La vida de Cristo con todas sus bendiciones está disponible si hoy crees y te arrepientes de tus pecados. Solo estás a un sí. ¿Tú sabes visto esa parte? Cuando sube la gente los videos, dijo que sí en la propuesta de matrimonio, ¿sí? Y la gente llora en ese momento. Solo a un sí. Así estás. Solo a un sí. Como una novia está ante la propuesta de su matrimonio. Un sí a qué? A confiar en el Señor. Un sí a abandonar tus pecados y ser abrazado por Cristo Jesús para traer vida espiritual a tu vida. Hoy es el tiempo de contraer unión con este gran esposo que ha dado vida para salvar a los pecadores, a los enfermos de su alma, a los desesperados y desdichados, a los rebeldes y orgullosos. Que todas las bondades que hay en Cristo Jesús te guíen al arrepentimiento y a la fe en Él. Y querido joven también, que el deseo de encontrar un cónyuge que ahora tienes y que debe ser en su debido tiempo, te lleve también a pensar en contraer matrimonio, principalmente con Cristo Jesús. El Señor es el único gran novio que ama a su esposa hasta el punto de morir por ella. Tú necesitas a Cristo Jesús. Y si en algún momento te ha venido la idea de un esposo o una esposa, piensa esto. Necesitas venir a Cristo Jesús. Que esa unión que tú estás pensando y anhelando, sepas algo, que esa unión apunta a quién? A Cristo Jesús. Y tú deberías pensar primero en entregar tu vida al Señor, en arrepentimiento. Oremos.